Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 52 y nos corresponde hoy terminar el último párrafo de este capítulo. Hemos tomado 4 domingos estudiando el capítulo 52 del libro de Jeremías y nos corresponde hoy terminar hablando sobre el fin del rey Joaquín en el cautiverio. Ha sido supremamente interesante ese estudio del profeta Jeremías. Hemos tomado 2 años aproximadamente estudiando este libro y en el capítulo 4, que es el capítulo final, que es el epílogo, hay 4 episodios que nosotros hemos narrado. Es importante el orden de los episodios que el profeta Jeremías, inspirado por el Señor, ha puesto aquí en el capítulo 52. Comienza el capítulo hablando del rey Sedequías, que fue el último rey de Judá, y termina hablando del rey Joaquín, que fue el rey que antecedió al rey Sedequías. Y en ese sentido es importante porque nos va a mostrar 2 hilos conductores del profeta Jeremías que ha manejado desde el comienzo de esta profecía, que tienen que ver básicamente no solo con 2 aspectos del carácter de Dios, sino también con 2 realidades de la monarquía en el término final del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 52, versículos 31 al 34. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Hoy vamos a centrarnos básicamente en analizar un poco la historia del rey Joaquín. Este rey Joaquín también fue conocido como rey Conías o rey Jeconías. Básicamente la Biblia le da 3 nombres a este rey, que es el último rey que viene de la descendencia directa de Josías y que va a continuar la genealogía de Jesús hasta Jesús en el Mateo capítulo 2. El título que yo le he puesto hoy a la enseñanza es Jeconías, Dios levanta y construye, usando básicamente el significado del nombre del rey Joaquín, que es Dios levanta, o Dios establece, o Dios construye. Yo quiero que nosotros usemos eso para guiarnos en el estudio de esta mañana. Porque mientras Sedequías significa Jehová es mi justicia, o Jehová justicia nuestra, Conías significa Dios levanta y establece, o afirma, o construye. Recuerden que hablamos de Sedequías, que fue en Sedequías que se tumbaron las 2 columnas principales del templo, donde estaba establecida la justicia simbólicamente y donde se mostraba la firmeza del gobierno y de la monarquía y por supuesto de la justicia divina. Mientras en Sedequías se destruye esta firmeza o este templo que tiene que ver con la justicia de Dios, en Joaquín se establece, ¿sí? O se afirma, o se construye, o se levanta. Y es importante lo que nosotros vamos a hacer porque realmente en orden cronológico, por orden cronológico debiéramos haber hablado primero de Joaquín y después de Sedequías. Porque Joaquín fue un rey anterior a Sedequías. Y eso nos muestra una vez más que el libro del profeta Jeremías no está escrito en orden cronológico, ni las profecías ni los eventos históricos, sino que el libro del profeta Jeremías tiene un orden diferente, no como algunos biblistas dicen que es un libro desordenado, sino que tiene un orden, pero es un orden diferente, no cronológico, no histórico, no temático, sino que su orden es diferente y por supuesto obedece a un orden que tiene que ver con el carácter de Dios y con el propósito fundamental de cómo Dios quiso darnos esta historia. Entonces es importante porque Sedequías representa justicia y Joaquín representa gracia y misericordia, que son 2 aspectos fundamentales del carácter de Dios que tienen que ver con la redención y que nosotros hemos visto a lo largo de estos estudios, justicia y misericordia. Justicia y misericordia son 2 aspectos del carácter de Dios y 2 aspectos que se muestran a través del Evangelio, pero que caminan juntos. Dijimos que generalmente muchas personas cuando estudian la palabra piensan que Dios es solamente justicia. Y hay movimientos evangélicos o movimientos religiosos que enfatizan desmedidamente la justicia de Dios y caen en el legalismo, ¿sí?
o caen pues en una interpretación muy precisa con aspectos sentenciarios de Dios, porque dicen, no, Dios es fuego consumidor. Y de pronto esto que yo haga o deje de hacer, va a caer fuego del cielo y me consume. Pero hay otros movimientos que nosotros conocemos hoy en día y que son bastante comunes entre nosotros, que hacen un énfasis desmedido en una gracia que no está fundada en la Biblia. Entonces dicen, no, pues Dios es bueno, misericordioso, entonces pues podemos vivir de cualquier manera y Dios no nos va a tomar en cuenta. Esos dos aspectos son extremos porque no se pueden tomar por separados. Justicia y misericordia son dos verdades del carácter de Dios que tienen que ir juntas, y van juntas en la escritura, pero tienen que ir juntas también en la comprensión nuestra de cómo Dios se revela, y deben ir juntas en la aplicación de la vida diaria. Justicia y misericordia. Y el profeta Jeremías es un hábil escritor, inspirado por el Espíritu, y hábilmente nos presenta estas dos realidades. Sedequías representa la justicia. Sedequías es el último rey. Sedequías debería ser el último episodio que se narra en este libro, porque es el último rey. Reinó 11 años en Judá y Jerusalén y luego fue juzgado por Nabucodonosor. La pregunta que nos surge a nosotros en esta mañana es ¿por qué Sedequías no es el último episodio que se narra? ¿Por qué no nos queda a nosotros en la memoria o en la retina el último episodio cronológico de la historia de Judá y Jerusalén, que esencialmente tendría que ser de justicia, que es lo que advierte Jeremías por años? ¿Por qué se pone a Sedequías antes y luego se retoma la historia anterior de un rey que ya no estaba en ejercicio y que estaba en el exilio por muchísimos años? ¿Y por qué se usa como si fuese casi el último episodio? Si nosotros no conociéramos los episodios cronológicamente, en el orden que se presentaron, nosotros terminaríamos pensando que Joaquín es el último rey. Pero resulta que no. Nosotros sabemos que Joaquín es un rey anterior. ¿Por qué se presenta Joaquín en esta oportunidad como el punto final de esta historia y cierra el telón hablándonos de Joaquín? Porque intencionalmente Dios nos quiere mostrar un orden lógico de cómo Dios obra la redención. Y en primer lugar, Dios obra la redención mostrando su justicia severa por la pecaminosidad y la maldad nuestra, pero luego frente a esa justicia inminente y a esa severidad de Dios, Él muestra su gracia en Jesucristo para darnos esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Jeremías, Jeremías recibe en su llamado dos visiones. No sé si ustedes las recuerdan, pero cuando Dios llama a Jeremías, le dice a Jeremías, primero pues está todo el diálogo de que Jeremías no quiere ir, que no se siente capacitado, pero luego Dios le dice, te voy a dar dos señales. La primera señal es una vara de almendro que florece, es una señal de gracia. ¿Estamos de acuerdo? Es una señal de oportunidad, es una señal de esperanza, de restauración. He aquí yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, yo hago florecer mi palabra para que vean que hay una palabra y un anuncio profético y se arrepientan y yo los salve. Pero la segunda señal que el profeta Jeremías recibe en el capítulo 1 es una olla hirviendo y su faz está hacia el norte. Es una señal de juicio. En el mismo llamado del profeta Jeremías vemos los dos aspectos del carácter de Dios, pero los vemos en una manera inversa. Capítulo 1. La primera señal es gracia y la segunda señal es juicio o justicia. Cuando nosotros vamos en el desarrollo histórico del libro, en todas las profecías que hemos visto en estos 52 capítulos, lo primero que vamos a ver es justicia y luego misericordia. Justicia para exterminar, para limpiar, para juzgar a estos reyes y a esta nación, los llevan en cautiverio, a otros los degollan. Hay muchísima justicia presente en este libro, pero luego hay promesas de restauración. Van a regresar nuevamente, van a reconstruir y repatriar el país y van nuevamente a levantar las murallas y se van a establecer definitivamente en Judá y Jerusalén. En el capítulo final, que sería el primero y el cierre de este libro, hay una inversión en esos dos aspectos del carácter de Dios. Mientras el capítulo 1 comienza con gracia y termina con justicia, en cuanto a las dos señales que mencioné, el capítulo final termina primero hablando de justicia, representada o encarnada en el rey Sedequías, y cierra con misericordia o con bondad o con esperanza, representada a través del rey Joaquín. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a revisar un poco en qué consiste este mensaje. Joaquín o Jeconías
fue el hijo del rey Joacim. Hijo del rey Joacim, nieto del rey Josías. ¿Sí? Jeconías fue rey, fue rey después del rey Joacim y fue puesto en el trono, pero la Biblia nos va a decir algo supremamente importante para nuestro estudio, y es que Jeconías solamente reinó 3 meses y 10 días. Es un dato muy preciso, ¿sí? Es un dato supremamente importante para nosotros comprender que no tuvo la oportunidad de gobernar realmente, porque en 3 meses, ¿qué se puede hacer? Los gobernantes en Israel eran puestos vitaliciamente. Si él fue puesto a gobernar y era un gobierno permanente, ¿por qué él solo gobierna 3 meses y 10 días? ¿Por qué no tuvo la oportunidad de gobernar ampliamente y poder ejercer todo lo que posiblemente él debería haber hecho en Judá y en Jerusalén? Él era nieto del rey Josías, hijo de Joacim. Joacim reinó 11 años. En los 11 años dice la Biblia que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. En los 11 años hubo una invasión de Nabucodonosor en Judá y en Jerusalén, y es bajo ese reinado de Joacim que Nabucodonosor se empeña en invadir a Judá y a Jerusalén, porque Joacim básicamente se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey muy cruel, y Nabucodonosor no admitía que ningún gobernante de naciones pequeñas se rebelara contra él, porque él era el emperador de turno, un imperio emergente. Sin embargo, dice la Biblia que Joacim se rebeló abiertamente y se opuso. Y Dios hizo que se levantaran ejércitos moabitas, amonitas, egipcios y caldeos para que fueran contra Judá y Jerusalén. Y es bajo Joacim que Nabucodonosor se empeña y se compromete y como que se jura a sí mismo decir: voy a invadir a Judá y Jerusalén y voy a destruir este reino. Sin embargo, no lo logra hacer con Joacim. Joacim termina su reinado, se pone inmediatamente al hijo, según la orden bíblica de que su hijo gobernara, pero solo gobierna 3 meses y 10 días. Hay 2 textos en la Biblia que pudiesen presentarse para una aparente contradicción. Hay algunos estudiosos intencionales de la Biblia que buscan contradicciones, que ellos dicen la Biblia tiene una contradicción, y hay una contradicción terrible en Jeconías. Y la primera contradicción que ellos dicen que hay es porque hay un texto en la Biblia donde dice que Jeconías comenzó a gobernar a los 8 años de edad, y hay otro texto paralelo que dice que comenzó a gobernar a los 18 años de edad. Entonces, esa es una contradicción, ese es un error, porque hay 10 años de diferencia, y o Esdras está equivocado, o los reyes, que fueron los que escribieron las otras crónicas, están equivocados. ¿Cómo nosotros podemos conciliar ese aparente error o esa aparente contradicción de 10 años de diferencia? Como lo podemos conciliar es de la siguiente manera: cuando Joacim fue rey, él sabía que uno de sus hijos debía reinar, y como él sabía que uno de sus hijos debía reinar, él, mientras él era rey, ungió a su hijo de 8 años, a su hijo Jeconías, dando a entender públicamente que en el momento en que él faltara, él aprobaba que era Jeconías el que debía aspirar al trono y no otro de sus hijos, ¿sí? Y que ya públicamente estaba ungido. No sé si ustedes recuerdan la historia del rey David, que fue ungido antes de estar en el trono, ¿sí? Saúl estaba en el trono, pero ya David estaba ungido como rey, pero no era rey. Israel no tuvo 2 reyes nunca, simultáneamente. Se esperaba que Saúl muriera para que luego estuviera en el trono David, pero ya era público por la familia y por el profeta Samuel y por otros que David era el nuevo rey porque ya estaba ungido, pero no estaba en ejercicio. Entonces la aparente contradicción la resolvemos de esa manera. Joacim ungió a Jeconías para que públicamente se supiera y Jeconías estuviera preparado que en el momento en que Joacim faltara, quien iba a estar en el trono era Jeconías. Y efectivamente, 10 años después, de los 11 que gobernó Joacim, cuando Joacim muere, inmediatamente llega al trono Jeconías, y Jeconías es el rey oficial legítimo, no solo por el plan de Dios, sino también por la intervención de Joacim al ungirle como rey anticipadamente. Entonces no hay contradicción en la Escritura. Creemos firmemente que la palabra de Dios es infalible, es inerrante, y que solamente se estaba anticipando que el que iba a aspirar al trono era Jeconías. Entonces, de esa manera, Joacim reinó 3 meses y 10 días. La Biblia nos va a decir exactamente el periodo en el que él gobernó.
Y en ese periodo dice la Biblia que sucedió la principal o la primera invasión fuerte de Babilonia contra Judá y Jerusalén. Se cree básicamente que eso sucedió en el año 597 a.C. En esa primera deportación, cuando se da en esa invasión que hace este rey Nabucodonosor contra Jeconías, él se llevó a unos cautivos. La Biblia dice que en esta invasión, en esta deportación, él se llevó a 3.000 hombres importantes que pertenecían a la aristocracia de los judíos, que eran de la nobleza judía, y se llevó a todos los artesanos y los hombres profesionales de la ciudad, pero en ese grupo se llevó a un hombre joven, que fue muy importante después para los judíos en el exilio, que posteriormente fue llamado como profeta y se llama Ezequiel. En esa segunda deportación se llevó a Ezequiel. Es decir, Jeconías fue llevado cautivo en el año 597 a.C., dejó el trono y Nabucodonosor puso a Sedequías, que era un tío de él, y se lo llevó cautivo junto a otros cautivos y junto a Ezequiel, que iba a ser un profeta en el exilio. Esto es muy importante, porque en esta segunda deportación lo que hizo Nabucodonosor fue llevarse todos los objetos del templo, básicamente el mobiliario, con lo que se oficiaba en el templo. Es decir, los sacerdotes se quedaron sin elementos consagrados para poder oficiar los sacrificios y las ceremonias que ellos hacían en el templo permanentemente, porque fueron llevados. La esperanza de los judíos en esta segunda deportación fue la siguiente: que Jeconías fuera liberado pronto y que rápidamente los objetos sagrados regresaran a Judá y Jerusalén. Esa fue la esperanza. Estos cautivos que fueron, ellos se fueron con esa esperanza en mente, y los que se quedaron dijeron, muy pronto tendrán que regresar. Jeconías no fue muerto, cosa que hacía generalmente Nabucodonosor con algunos reyes. Y lo que nosotros creemos básicamente es que Jeconías no fue llevado a causa de sí mismo, por alguna dificultad con Nabucodonosor, sino que Jeconías fue llevado a causa de una venganza que tuvo Nabucodonosor con Joacim. Porque la Biblia no dice que Jeconías se rebeló contra Nabucodonosor, ni que se opuso. En 3 meses y 10 días no podía haber hecho realmente nada. Hay un texto en la Biblia que dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero es muy probable que ese texto esté diciendo más que todo que él fue llevado cautivo en razón de todo lo malo que hizo Joacim en 11 años, y por lo cual Nabucodonosor se había pues asegurado que iba a invadir la ciudad y llevar cautivo al nuevo rey. Como no pudo llevar a Joacim, entonces inmediatamente viene e invade Judá y rápidamente lleva a su hijo cautivo y lo va a llevar a Babilonia. Yo quiero que nosotros nos detengamos y vayamos leyendo el primer versículo de este texto, que es el versículo 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Lo que la Biblia nos va a decir en algunos episodios es que Joaquín fue llevado cautivo y lo pusieron en la cárcel y no sabemos nada más. ¿Con quiénes más fue llevado en esa oportunidad en el 597? Fue llevado con sus mujeres, tenía varias mujeres, fue llevado con la madre de él, es decir, la esposa de Joacim, y fue llevado con otros nobles de Judá y Jerusalén. Estuvo en la cárcel, no dice más la Biblia. Ahora vamos a este episodio final en la historia judía, y dice, sucedió en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Ese es un dato histórico bien importante para nosotros. Llevaba en esta oportunidad, es decir, el episodio que se va a narrar acá, fue después del 597, 37 años. 37 años llevaba Joaquín en la cárcel. ¿De cuántos años él fue llevado cautivo? 18 años. Ahora, después de 18 años, tiene 37 años en la cárcel, estuvo prisionero junto con muchos prisioneros que había en Babilonia, el rey Joaquín de Judá, en el año 12. Ahora, hay un dato supremamente importante que yo quiero llamar la atención de ustedes, versículo 31. Sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, han pasado 37 años. Él es un vasallo de Babilonia, es un preso político.
37 años. ¿Por qué el texto bíblico lo reconoce o lo identifica como rey de Judá? Judá y Jerusalén ha sido destruida. No hay templo, no hay trono, no hay dinastía en Judá y Jerusalén. La ciudad está en ruinas, la mayoría de los judíos han sido dispersos, han sido llevados cautivos. Pero ¿por qué después de 37 años todavía se reconoce a Joaquín como el rey de Judá, como un rey legítimo de una dinastía? Y aún no dice un rey en el exilio, no dice un rey cautivo, sino el rey de Judá. Es una afirmación categórica, es un dato histórico importante que nos va a dar el texto bíblico. Ahora, ¿qué es lo que nos está dando a entender este datico? Que aunque Jeconías está en el exilio, y aunque no está oficiando como rey en Judá y Jerusalén, que es el lugar de la dinastía a causa de las invasiones y a causa de la destrucción del trono, él continúa siendo rey de Judá. No es rey en Babilonia, no es rey para los judíos, pero el texto bíblico lo registra y lo reconoce como el rey de Judá. ¿Por qué este dato es importante para nosotros? ¿Y por qué es un dato de esperanza y de alegría saber que aún hay un rey de Judá que continúa, aunque está en la prisión? Es muy importante porque nosotros pensábamos que Nabucodonosor había logrado exterminar la dinastía. ¿Se acuerdan que posteriormente al cautiverio de Joaquín, el rey Nabucodonosor tomó preso a Sedequías y posiblemente estaban en la misma celda en esta oportunidad? Porque fue unos 11 años después que fue llevado cautivo en el 586 Sedequías. Pero ¿se acuerdan que Nabuzaradán mató todos los hijos de Sedequías para asegurarse que no tuviera descendencia y que no continuara la dinastía? Probablemente Nabucodonosor estaba cantando victoria, diciendo: aquí tenemos un preso político, hacía parte de la dinastía, pero ya no hay herencia porque los hijos de Sedequías todos fueron degollados. Y sí hay 2 reyes en prisión que son judíos, pero no hay oportunidad de que continúe la dinastía. Pero miren lo maravilloso de la gracia de Dios y de su bondad y de su plan perfecto. Jeconías fue llevado antes. Lo que no sabía Nabucodonosor, y nosotros sí sabemos, gracias a Dios y a su texto bíblico, es que la dinastía mesiánica y davídica no vendría por Sedequías, sino por Jeconías. Esa es la razón por la cual Nabucodonosor, desconociendo eso, él no se percató de que Jeconías fuera llevado sin esposa y que no tuviera hijos. Más bien la Biblia dice que cuando Joaquín fue llevado cautivo, se llevó con la madre de él, porque él era todavía muy joven, fue con sus mujeres y tuvo la oportunidad de tener hijos. Se le dio la oportunidad de tener hijos y desarrollar una familia, y de esa descendencia viene Jesucristo. Eso dice la palabra. Entonces es muy importante para nosotros saber que Jeconías representa una verdad extraordinaria del carácter de Dios. Dios levanta y establece. Dios levanta y construye pese a las circunstancias adversas que nosotros pudiéramos dar por hecho que no va a continuar el plan perfecto de Dios. Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado. Ese es otro dato supremamente importante. ¿Quién es este hombre? Evil-Merodach. Es casi un personaje nuevo para nosotros. Es casi un personaje desconocido en la historia de la Biblia para nosotros. La Biblia solo dice que él era rey de Babilonia. La dinastía babilónica también era vitalicia y era hereditaria, como cualquier dinastía monárquica. En ese sentido, lo que la Biblia y la historia bíblica nos va a decir es lo siguiente: Nabucodonosor II, dice la Biblia que Dios le permitió por su soberbia 7 años de locura. ¿Recuerdan? Hay un texto en el libro de Daniel donde él tiene un sueño, y el cumplimiento del sueño es que él va a tener 7 años de locura, donde él va a vivir como un animal salvaje y no va a poder gobernar. En esos 7 años de locura, o de indigencia, o de salvajismo, Nabucodonosor II no pudo gobernar, pero el imperio no quedó a la deriva. El imperio babilónico nombró temporalmente al hijo de Nabucodonosor II. ¿Cómo se llamaba ese hijo que gobernó 7 años? Evil-Merodach. Evil-Merodach, que está mencionado aquí en el cierre de este libro, fue el que gobernó por 7 años, ocupando el trono mientras Nabucodonosor regresó después de 7 años de trato de Dios por su soberbia. ¿Qué dice la Biblia?
Evil-Merodach en estos 7 años, como era un hombre muy joven y era muy malo, hizo cosas terribles, perversas. Cuando Nabucodonosor retomó el trono, Nabucodonosor II, ¿saben qué hizo con su hijo? Que había gobernado 7 años, que lo había reemplazado. Lo puso prisionero. Puso prisionero a Evil-Merodach porque había hecho 7 años de mal gobierno, como hijo del emperador, y lo metió a la cárcel. La Biblia no dice más. Pero lo más probable es que compartieron celda con Jeconías. Que compartieron la celda con Jeconías en estos 37 años que estuvo Jeconías preso. Sucedió este episodio. Evil-Merodach va a la prisión, no sabemos cuánto tiempo, hasta que muere Nabucodonosor II. Y una vez muere Nabucodonosor II, ¿quién debe gobernar legítimamente? Evil-Merodach. ¿Cuándo sucedió eso? A los 37 años de la cautividad de Joaquín, Evil-Merodach es sacado de la cárcel, naturalmente por designios del imperio, por las políticas estatales, va al trono a gobernar. El primer año de su gobierno acontece eso, ahí dice el texto bíblico, el 31, y en ese primer año de su gobierno, una de las primeras acciones que él tiene como emperador o como gobernador en Babilonia es alzar la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Esto es un asunto extraordinariamente maravilloso, de providencia divina. Había muchos reyes prisioneros. Habían reyes edomitas, moabitas, habían reyes de otros lugares que estaban presos, porque había toda una cantidad de reyes políticos presos, a todos los que Nabucodonosor había subyugado durante todo este periodo. Bueno, entre ellos estaban 2 judíos, reyes, ¿cierto? Sedequías, que estaba invidente por la tortura que le había causado Nabuzaradán, y estaba Joaquín, que legítimamente era el rey de Judá, porque él no había sido destituido, había sido llevado cautivo. ¿Qué fue lo que aconteció? Según el texto, lo que aconteció es que Evil-Merodach, estando en prisión por razones justas, y Joaquín estando en prisión por razones injustas a causa de una enemistad que tuvo el padre de Evil-Merodach con el padre de Joaquín, y lo llevan cautivo, se hicieron amigos en la cárcel. Y se hicieron buenos amigos. Y es importante tener buenos amigos. Se hicieron buenos amigos al punto que cuando sale Evil-Merodach y va al trono, al único que saca y lo pone en privilegio es al rey Joaquín o Jeconías. Y esta es una situación providencial que nos recuerda el episodio de José cuando estuvo esclavo o cuando estuvo en la cárcel en Egipto. Recuerden que fue puesto injustamente en la cárcel. Allá se hizo amigo de unos hombres que eran oficiales también del César, del faraón, y estando allá y siendo amigo de ellos e interpretándole unos sueños, le dicen, bueno, pues cuando ustedes salgan, acuérdense de mí. Y recuerden que ese fue el medio que Dios usó para sacar luego a José de la cárcel y llevarlo a ser el gobernador en Egipto. Este episodio es similar a ese episodio que acontece en el Génesis. En el año primero de su reinado, es decir, se propuso a Evil-Merodach que una de las primeras acciones de él como emperador en Babilonia sería alzar la cabeza de Joaquín, y en segunda oportunidad en el mismo versículo dice rey de Judá. Para Evil-Merodach, ¿quién era Joaquín? No era un prisionero político, era el rey de Judá. Para este nuevo emperador babilónico, Joaquín era el rey legítimo de Judá. Y dice, y lo sacó de la cárcel. Hay varias acciones que va a hacer este hombre emperador con Joaquín. Y por eso es importante este relato. La Biblia guarda silencio en 37 años de cautiverio de Joaquín. La Biblia no nos va a decir qué aconteció, cómo fue el trato, con quién se encontró. Solamente va a narrar un episodio importante para Judá y Jerusalén y para todos nosotros. Y es, hay un rey judío preso, que es legítimo, y va a ser sacado de la prisión para que nos muestre toda la oportunidad que él va a tener para el regreso. ¿Recuerdan cuántos eran los años del cautiverio de los judíos? El exilio de Judá y Jerusalén, ¿cuántos años fue profetizado? 70 años. 70 años, están corriendo esos 70 años desde el 605 a.C. El cautiverio de Joaquín fue en el 597 a.C.
El cautiverio de Ezequías en el 586 a.C. Han pasado 37 años después del 597. Entonces ya hay más de 40 años de cautiverio, desde el 605. ¿Eso qué significa? Que ya ha pasado más de la mitad del exilio y la nueva generación se apronta para prepararse para el regreso. Y es importante este episodio para nosotros, no solo por la justicia que se hace contra el rey Joaquín, sino por la esperanza que tienen los cautivos y la esperanza que tenemos nosotros de ver cómo Dios está cuidando la descendencia y cumpliendo el plan perfecto. Versículo 32. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y habló con él amigablemente. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué fue lo que surgió estando en prisión? Una amistad. Un rey juzgado, o el hijo de un emperador juzgado por situaciones legítimas, pero un rey judío que estaba en el exilio, prisionero, cautivo, por cosas no tan legítimas, propias de él, sino propias de la dinastía y del trato de Dios con su pueblo. Este hombre lo que hace es hablar con él amigablemente. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Cuántos reyes habían en prisión? La Biblia no dice, pero había muchísimos. Muchos reyes prisioneros por diversas causas, generalmente por oponerse al emperador. Recordemos que otra de las acciones de Jeconías fue que Jeconías obedeció al profeta Jeremías cuando le dice: entrégate para que no te maten. Y entonces en esa invasión y cuando hubo todo el cautiverio, él se entregó y fue voluntariamente con toda su familia y fue preservado. Le habló con él amigablemente. Queridos hermanos, estas acciones que estamos viendo en el versículo 32 son acciones muy importantes de la providencia de Dios. Yo no sé si Joaquín en algún momento, estando preso, le corrió por su mente la idea de que era importante ser amigo de este joven emperador que estaba en prisión, sin ningún tipo de interés. No sabemos. Ahora, no sabemos también qué vio Evil-Merodach en el corazón y en la actitud de Jeconías en prisión. Es probable que haya tenido una actitud diferente a la actitud de los otros reyes. Es probable que su actitud hubiese sido más tranquila, más noble, más calmada, aún en medio de la prisión. Hay presos que cuando están en la prisión, ellos están llenos de amargura y buscando venganza en cualquier oportunidad. Pero es probable que otros estén tranquilos, viendo cómo pasan los días y estando tranquilos en prisión. Probablemente Jeconías estaba tranquilo, logró hacer una amistad con este hijo del emperador Nabucodonosor, y luego cuando él sale, lo que dice es: le puso un trono sobre todos los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Este dato es importante y es maravilloso y también es providencial, porque no solo se hace amigo de él en prisión, no solamente alza su cabeza, es decir, le da la dignidad y el honor que le corresponde como rey legítimo de Judá, sino que lo saca de la prisión. Pero una vez lo saca de la prisión, ¿cómo lo pone? Dice: por encima le puso un trono, lo estableció como un rey con un trono, pero sobre todos los reyes que estaban como presos políticos en Babilonia. Es decir, ¿quién comenzó a gobernar todos los otros presos políticos? Que eran reyes también. Joaquín. Joaquín, porque ha sido sacado de prisión para ponerlo en un lugar de privilegio. ¿No les parece similar a la situación de José? Cuando fue sacado de la cárcel y fue segundo después del faraón como gobernador de todo Egipto y administrador de las finanzas. Básicamente es un texto paralelo en la historia, en estos episodios, para ver cómo Dios salvaguarda a su pueblo y cumple fielmente sus promesas. Lo puso sobre todos los tronos de los reyes que estaban en Babilonia. Yo les pregunto, Evil-Merodach, emperador pagano de un imperio cruel y salvaje, ¿sabía lo que estaba haciendo? ¿Era consciente de las profecías y las promesas mesiánicas para poner a este joven prisionero como gobernador y principal sobre todos los reyes de Judá, de Babilonia que estaban cautivos? Yo creo que él no sabía. Igual como no sabía el faraón a quién estaba poniendo como segundo en el imperio egipcio. Sin embargo, aunque ellos no supiesen, fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios para el cumplimiento perfecto de los planes de Dios.
Jeremías había dicho una y otra vez a Joacín, entrégate voluntariamente para que salves tu vida. ¿Lo hizo Joacín? No. Jeremías le dijo a Jeconías en los 3 meses y 10 días, entrégate voluntariamente para que te salven la vida. Y Jeconías atendió. Luego Jeremías le dice a Sedequías, entrégate voluntariamente, no resistas. Y él resistió a Babilonia y fue llevado, pero sin descendencia, cosa que no tenía ningún sentido para él ser preservado sin descendencia. Pero en el caso de Jeconías fue preservado. Evil-Merodach, emperador en Babilonia, no tenía ni idea de que él mismo, como emperador, estaba contribuyendo con este acto de amistad al plan de Dios de preservar una descendencia aún en el exilio y de facilitar el fortalecimiento y el establecimiento y la construcción del pueblo judío cautivo para que ellos regresaran fortificados nuevamente a su tierra a reconstruirla. Evil-Merodach no tenía ni idea de lo que estaba aconteciendo. Que mientras él estaba fortaleciendo a los judíos como pueblo cautivo, él y su imperio se estaban debilitando. Que esta amistad, si bien favorecía a Jeconías y favorecía las intenciones y las pretensiones de él como persona, estaban en contra de su propio imperio y de la propia continuidad de ellos como nación, porque rápidamente los babilonios decayeron y los persas crecieron, los judíos estaban fuertes y 30 años después estaban retornando la primera embajada de judíos encabezados por unos de los nietos de Jeconías, Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Jeconías en el exilio. Versículo 33, le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. El texto es impresionantemente hermoso para mostrarnos la providencia de Dios para un hombre que estaba en prisión. Muy merecido después de 37 años de prisión. Muy justo, muy necesario. Después de todas las carencias y las limitaciones y las humillaciones que sufrió este joven rey, pues es importante que haya sido sacado de prisión y se le dignifique y se le atienda adecuadamente. Pero lo que no sabe este emperador babilónico es que él está contribuyendo a un plan perfecto de Dios. A esta edad le hace mudar los vestidos de prisionero. Y recordemos simbólicamente todo lo que eso significa, ¿cierto? Sacarle de la cárcel, pues darle libertad después de estar preso. Vestirle, devolverle la dignidad natural que él tiene como persona, como rey. Darle comida y ponerlo en la mesa del rey, pues devolverle todos los derechos que le corresponden a él como persona importante y digna. Entonces lo dignifica, le devuelve sus derechos, lo honra, lo establece, lo liberta. ¿Qué más puede esperar Joaquín en el exilio? Está supremamente bien. Puede tener una familia tranquila, puede ver a sus hijos crecer, puede ver a sus nietos crecer. Y el texto 33 termina diciendo todos los días de su vida. La Biblia no va a registrar cuándo murió Joaquín ni de qué edad, ¿sí? Pero más o menos este episodio aconteció a los 52 años. Él tendría unos 52 años, Joaquín, cuando fue sacado de prisión, y de ahí en adelante es vindicado y dignificado todos los días de su vida. Le hizo mudar sus vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey. No sé si recuerdan la parábola del hijo pródigo, que después de pasar tantas situaciones de sufrimiento, se le honra también dándole calzado nuevo, dándole vestido nuevo, un anillo y haciendo un banquete con muchísimos invitados. Dignidad, honra, honor, privilegios y derechos. Y si recordamos nuevamente a José, el hijo de Jacob, de igual manera cuando él es sacado de la prisión, dice la Biblia que el emperador, ¿cierto? El faraón le puso un anillo y pregonó por todo el imperio que él era el segundo al mando, después de él lo honró después de haber pasado tantas penurias en la prisión. Lo que está viviendo aquí Joaquín es una situación supremamente hermosa, maravillosa de la providencia divina. A veces nosotros pasamos por sufrimientos, hay temporadas, hay épocas de dolor, de aflicción, de carencias, y nosotros pensamos que eso nunca va a terminar. Y es probable que en ese momento nosotros pensemos que textos como Romanos 8:28 no son reales para nosotros.
Es probable que cuando alguien nos diga, mire hermano, la Biblia dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, nosotros tengamos una sonrisa un poco incrédula, diciendo sí, pero eso para mí no aplica. Es probable que nosotros pensemos que realmente Dios está contra nosotros, como dijo Noemí al regreso de Moab, y es probable que nosotros pensemos que el sufrimiento es tan largo, tan agudo, tan profundo, que nunca va a terminar, que Dios no tiene la forma, la condición o el propósito de revertir esa circunstancia y darnos esperanza. Es muy probable que uno piense eso. Es muy probable que Joaquín pensó eso. ¿Cuántos años llevaba en la prisión? 37 años. Eso sería casi una cadena perpetua. Eso sería casi una condena de por vida a estar en prisión. 37 años, los mejores años de su vida, desde los 18 años hasta los 52 años, los pasó en prisión. ¿Qué pensaríamos de una persona así, en esas circunstancias? O si fuésemos nosotros en una realidad de dolor, de angustia, de enfermedad, de carencia o de pobreza, 37 años, y que a los 52 años nos diga, bueno, ahora hay oportunidad. Pero lo que nos muestra acá es la justicia de Dios junto a su misericordia, mostrando un plan perfecto. Y el plan perfecto es, Jeconías no puede permanecer en prisión porque él es el rey legítimo de la dinastía. Y Jeconías tiene que pasar a la historia y tiene que terminar sus días de otra manera. Porque Dios no es tan cruel para tener a un hijo suyo o a un descendiente legítimo de su familia, de su linaje, en esas circunstancias, y que el telón se cierre diciéndonos, y murió Joaquín en prisión. La Biblia no va a registrar de esa manera. La Biblia lo que nos va a registrar es, fue sacado de prisión, se le cambiaron sus vestidos de prisionero y no tuvo ya un vestido propio de un uniforme de prisionero, sino que tuvo un vestido real, porque se le puso sobre los tronos de los demás reyes y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Es interesante toda la transformación, ¿no? De preso a libre, de indigno a digno, de estar sin alimento a tener alimento, de estar en una celda a estar en un palacio. Antes tenía otros presos como compañeros de celda y de alimento, ahora tiene al mismo rey al frente todos los días. Todos los días estuvo hasta el final de sus días comiendo siempre en la mesa del rey. ¿Ustedes recuerdan cuál fue un rey que después de pocos años gobernó a Babilonia? Uno que anuncia el profeta Isaías. Ciro, un rey Ciro, el rey Ciro, el persa, y probablemente también fue junto a la mesa de él que estuvo Jeconías como rey, comiendo y alimentándose. Eso nos muestra muchos planes del cuidado de Dios, de cómo transforma Dios las circunstancias, de cómo hay esperanza en medio de las adversidades, de cómo no podemos desanimarnos en medio de las carencias de la vida, porque el Señor tiene planes perfectos y Él va a cumplir su propósito. Ahora, algo muy interesante que nosotros vemos en la historia es lo siguiente. Ustedes pueden ir a Mateo capítulo 1, cuando está la genealogía, y es lo siguiente. La Biblia va a decir lo siguiente: Josías engendró a Jeconías, y Jeconías encendió a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y después va a venir hasta Jesucristo. Yo les pregunto, ¿realmente Josías engendró a Jeconías? Ahí van a decir otros, otra contradicción, otro error terrible en la escritura. Acabo de encontrar un error. La Biblia no es fiel, no es fidedigna, no es inerrante, pero no es eso lo que la Biblia nos muestra. ¿Ya llegaron allá? Mateo capítulo 1. La Biblia no dice que Josías engendró a Joacín, y Joacín engendró a Jeconías, y Jeconías engendró a Salatiel. ¿Por qué la historia bíblica, en la narración de la genealogía, omite a Joacín? Porque realmente Jeconías era hijo de Joacín y no hijo de Josías. Pero el texto bíblico lo narra así en la presentación genealógica en Mateo capítulo 1. ¿Saben? Cuando el profeta Jeremías dio una profecía, en esa profecía dijo que hablando a Jeconías, pero refiriéndose a Joacín, dice, no habrá hijo que se siente en el trono, ¿sí?, y que gobierne.
refiriéndose a Joacín porque hizo lo malo ante los ojos de Dios, y en ese sentido hubo una sentencia condenatoria justa contra Joacín, a tal punto que Joacín no aparece en la genealogía. Y hay un salto de Josías a Jeconías y continúa la genealogía. Eso es extraordinario, porque lo que nos está diciendo Dios es que Joacín no fue considerado digno por Dios para pertenecer a la línea genealógica del Mesías. Si bien es cierto, biológicamente era de la genealogía, en términos mesiánicos, de la ortodoxia del plan de Dios, no debe estar registrado su nombre. Eso es justicia. ¿Por qué se relaciona a Jeconías con Josías y no con Joacín? Eso es misericordia. Porque realmente todos los hijos de Josías hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Recuerden que dijimos que de Josías era como un árbol de frutos secos. No se relacionan los hijos de Josías, pero se relaciona a un nieto que continúa con la dinastía. Entonces Jeconías es nieto de Josías y va a gobernar. Y va a gobernar legítimamente, aún estando en el cautiverio. Comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Una de las cosas que hacían los emperadores cuando tomaban prisioneros, especialmente políticos, eran que les daban un trato muy duro. Recuerden que algunos de los mismos reyes de Judá trataron mal a Jeremías cuando estuvo en prisión y lo tuvieron sin una ración diaria de alimento, a tal punto que Jeremías estaba debilitándose a punto de morir. La Biblia lo dice. ¿Qué fue lo que hizo en una oportunidad uno de los reyes con Jeremías? Dice que lo sacó también de la prisión o de este pozo en el cual estaba y le estableció una ración diaria de alimento por la intervención de un etíope, que ni siquiera era judío. Lo que va a acontecer en esta oportunidad es lo mismo. Joaquín probablemente muchas veces vio embolatada su comida en la prisión, o tenía que comer cualquier cosa de lo que comen los presos. ¿Quién está preocupado por una buena alimentación para los presos? ¿Quién está preocupado por una buena minuta diaria alimentaria bien balanceada para los presos? ¿Quién revisa que las proteínas y los carbohidratos y todo estén adecuados para los que están prisioneros? Que todo esté limpio en su sitio, a sus horas exactas. Nosotros conocemos la realidad de las prisiones, por lo menos por las noticias, y sabemos que básicamente los prisioneros mantienen hacinados en condiciones infrahumanas. No hay condiciones de higiene, de seguridad y salubridad adecuadas para los presos, porque básicamente eso hace parte de la justicia que un Estado impone sobre los prisioneros. Parte de su maltrato, de su descuido, es como, bueno, pues, ¿por qué se portaron mal? Pues si quisieron venir a la cárcel, pues que afronten las consecuencias acá y las condiciones naturales de la prisión. En esas situaciones estaba Joaquín porque la Biblia dice que no tenía una ración diaria. Si en el texto 33 y 34 se ocupa de hablar de la comida y de que tuvo comida o aseguró su comida todos los días, ¿qué es lo que nos da a entender el tiempo de la prisión? Que no tenía asegurada una ración diaria digna de alimento, que no tenía quien se preocupara adecuadamente por su sustento balanceado y por su estabilidad emocional y su salud física, sino solo a través de este episodio de venir este emperador al trono y de sacarlo de la cárcel. Versículo 34. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia. Miren, queridos hermanos, lo que la Biblia nos está registrando. Hubo una época de dolor, de angustia, de sufrimiento, probablemente por los propios pecados de Jeconías, pero muy probablemente, con más seguridad, por los pecados de Joacín y por la venganza que Nabucodonosor tuvo contra Joacín. Tuvo que enfrentar un cautiverio prolongado, condiciones infrahumanas prolongadas en la prisión, pero ahora Dios vindica a este joven rey, que ya no está tan joven, que ya ha madurado en prisión, sale de la prisión, va a comer en la casa del rey, en su mesa real, y va a tener una ración o una asignación diaria de alimento, todos los días de su vida. El texto es enfático en decir nuevamente, por tercera oportunidad, que Dios le aseguró la provisión y la manutención a este rey todos los días
de su vida. Es muy probable que esa reiteración de esa idea da a entender que Joaquín no tenía un alimento seguro y que esa era una de las mayores preocupaciones que él tenía en prisión. Que en algún momento pudiera morir de hambre y que probablemente su descendencia no continuara. Al reiterar en 3 oportunidades en los 2 últimos versículos que tuvo una asignación diaria de alimento, enfatiza una respuesta de Dios para una necesidad básica que tiene este rey en prisión. Enfatiza a un anhelo o una expectativa básica que nosotros podemos tener en la vida, que es asegurar el alimento. Todos nosotros sabemos que el alimento es una necesidad vital, que nosotros necesitamos alimento diario, que nosotros necesitamos alimento continuo, que el alimento no solamente es la alegría de tener un alimento y una fortaleza física, sino que asegura la vida. Nosotros también sabemos que a veces nosotros y otros que están a nuestro alrededor enfrentan situaciones de hambre, que hay muchas personas en los países que enfrentan hambre hasta el punto de morir. A veces escuchamos noticias aún en nuestro país de personas o de niños especialmente que mueren por desnutrición. El índice en nuestro país está creciendo, las estadísticas de niños malnutridos. Y si están malnutridos puede ser por 2 cosas básicas. Una, porque no tienen alimento, ¿sí? U otra, porque el alimento que tienen no es el adecuado, no es el suficiente para que estos niños crezcan adecuadamente. Babilonia es un imperio poderoso. ¿Cómo están los prisioneros en Babilonia? Pasando necesidades básicas, elementales, necesidades vitales. Igual como pasa en muchos de nuestros países, mientras hay muchas riquezas y muchos viven muy bien, hay otros que por razones justas o no están en prisión y ven el sustento embolatado. El versículo 34 dice, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia. ¿Quién pasó a tener el cuidado de la vida y del alimento y del sustento de este rey judío? El propio emperador babilónico, que eran los emperadores enemigos de los judíos. Ellos mismos se encargan ahora de proveer de la misma mano de ellos porción diaria, alimento diario para este rey judío que está en el exilio, asegurándole así su manutención y asegurándole la vida. Cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Esto pareciera ser una redundancia, ¿cierto? Alguien que esté haciendo una redacción un poco más ágil y más técnica diría, bueno, esto es una redundancia, omitamos algunas de las referencias que está haciendo acá, porque hay mucha reiteración. Sencillamente digamos que le dio comida todos los días, y punto. Pero ¿por qué dice el texto cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte? ¿Por qué es tan enfático el texto bíblico en su redacción en reiterar un episodio y asegurarnos que todos los días, durante toda su vida, hasta el día de su muerte, el rey Joaquín tuvo alimento dado directamente por la mano del rey y que comió en la mesa real? ¿Cuál es la intención del texto bíblico? Mostrarnos la fidelidad de Dios, mostrarnos la justicia de Dios, mostrarnos la preservación de Dios de este rey en el exilio y mostrarnos que los últimos días de la vida de este rey legítimo que está en el exilio van a ser días buenos, van a ser días de honra, van a ser días de dignidad, que los últimos años que él va a vivir son días de prosperidad, va a tener la dignidad que corresponde a un rey judío, va a tener la dignidad que corresponde a un ancestro de Jesús en la línea genealógica, y para mostrarnos que él va a poder ver crecer a sus hijos y crecer a sus nietos y envejecer con alegría y con esperanza. Es muy probable que muchos de nosotros estemos preocupados por cómo vamos a envejecer. A veces estamos pensando, es que si yo a determinada edad no tengo esto o aquello, no aseguro mi futuro. Lamentablemente la cosmovisión del mundo en el que vivimos nos dice esto. Si tú a los 35 años no has logrado esto, ya no lo vas a lograr. Si tú a los 40 años no te has realizado como profesional y no has tenido esto, ya no vas a poder tener. Los bancos ya no nos prestan después de los 40 años. Yo ya estoy entrando en
en esa franja de edad. Ya no hay quien nos emplee después de los 40 años. Ya no tenemos oportunidad de asegurar una pensión después de los 40 años y no hemos venido trabajando desde más jóvenes. La sociedad es cruel. La cosmovisión humana y materialista es cruel. Nos dice, si tú llegas después de los 40, no hay oportunidades. Vas a estar condenado a la miseria, a la pobreza, y a duras penas tendrás el alimento. Pero la palabra de Dios, que es fiel y veraz, nos dice todo lo contrario. ¿Cuántos años tenía Joaquín cuando fue puesto en libertad? 52 años. Según el periodo o el intervalo bíblico, había pasado ya de la edad productiva natural que la sociedad nos indica. Pero aún siendo un hombre mayor, tiene la oportunidad de tener un seguro de vida en la casa real. No venía del emperador, no venía de Evil Merodach, que fue su amigo en prisión, y al cual fue impactado con la actitud y el ejemplo de Jeconías en la cárcel y fue movido a misericordia para liberarlo. Este seguro de vida que tiene Joaquín en Babilonia viene de parte de Dios. ¿Trabajó Joaquín para tener este seguro de vida? ¿Trabajó Joaquín para comer en el palacio real y asegurar su manutención de por vida? ¿Trabajó para tener sus hijos y sus nietos bien respaldados por el mismo imperio, educados por el imperio babilónico? Hombres con dignidad y con educación adecuada para poder aspirar a regresar a Judá y a Jerusalén para reconstruir el templo. Aunque la dinastía legítima se cierra en Judá y Jerusalén porque el trono se destruye, familia real regresa a Judá y a Jerusalén para reconstruir. Zorobabel es el primero, que es nieto de Jeconías, regresa para trabajar en la reconstrucción de la ciudad y para mostrarnos cómo Dios es fiel, cómo Dios levanta y construye aún en medio de circunstancias adversas. Nosotros probablemente estemos pasando situaciones similares a las de Joaquín en prisión. Probablemente las situaciones de pobreza, de enfermedad, de adversidad o diferentes realidades que nosotros enfrentemos nos hagan ser similares a este rey legítimo en prisión. Probablemente pasando por valle de sombra de muerte prolongado, donde nosotros decimos, ¿y ahora quién podrá socorrer? Donde probablemente hemos perdido las esperanzas de tener libertad y de tener provisión suficiente. La Biblia dice que los judíos, cuando el exilio se prolongó, perdieron las esperanzas de regresar. Después del 597 a.C. había una gran expectativa, pronto regresaremos. Pronto los utensilios del templo regresarán. Y este joven rey regresará con nosotros. La Biblia lo dice y fue cuando Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, hace una carta y la envía y les dice, desempaquen las maletas, construyan casas, acomódense porque el exilio es largo, 70 años. La Biblia nos dice que los judíos cautivos al principio perdieron tanto las esperanzas de regresar que comenzaron a guardar sus instrumentos y los colgaban en los árboles y se olvidaron de cantar, y que no hubo voz de alegría, ni que habían matrimonios, ni celebraban nacimientos, porque ellos estaban muy tristes y afligidos porque estaban en el exilio. Cuando reciben la carta del profeta Jeremías, enviada por el Señor, se animan y volvieron a celebrar y a festejar y a prepararse porque los 70 años, si bien es cierto son largos, pronto pasan, y la nueva generación retornará a Judá y Jerusalén y continuará la historia de Dios y la historia de su pueblo. Joaquín estuvo 37 años preso. Yo les pregunto, ¿han tenido ustedes pruebas que han superado los 37 años? ¿Han tenido situaciones de aflicción, de enfermedad, de prisión, de amenaza, 37 años? Bueno, probablemente menos años y ya estamos desesperados, angustiados y pensando que no va a haber cambio para nuestra vida. No nos desanimemos, no nos angustiemos desmedidamente, no perdamos la esperanza en nuestro Dios, porque Dios, que es fiel a sus promesas, levanta y construye a pesar que nosotros no creamos. Dios, que es fiel a su plan perfecto, levanta y continúa lo que Él ha determinado desde la antigüedad. Joaquín fue liberado, fue dignificado, todo lo que había pasado de sufrimiento se olvida al tener ahora una provisión asegurada y al poder ver a sus hijos y a sus nietos crecer aún en el exilio.
No importa si estamos exiliados, no importa si estamos en el país de las maravillas donde quisiéramos vivir o no, no importa si estamos en la ciudad de nuestros sueños o no, lo importante es saber que estamos favorecidos por Dios y que aún estando en una ciudad que no hemos anhelado o que no estamos tan cómodos, estamos cuidados y protegidos por el Dios de la historia, por nuestro Redentor. Estamos protegidos y cuidados por el que levanta y construye pese a las adversidades, por el que muestra su gracia y su favor en medio de las circunstancias. ¿Ustedes saben cuántos hijos tuvo Joaquín en el exilio? 5 hijos. 5 hijos tuvo Joaquín en el exilio. No fueron muertos por el imperio. El imperio no veía en los hijos de Jeconías o de Joaquín una amenaza para continuar la dinastía, porque no entendía las promesas pactuales como nosotros las podemos entender por gracia. Entonces nunca vio una amenaza en esos hijos. Los dejó crecer, luego Salatiel, uno de sus 5 hijos, tuvo otro hijo que fue Zorobabel, y luego Zorobabel es el que va al palacio y dice: quiero cartas para regresar porque vamos a trabajar para reconstruir nuestro país. Queridos hermanos, Dios levanta y construye. Dios levanta y establece. ¿De dónde te va a levantar? De donde tú hayas caído. De las circunstancias por donde Dios te haya puesto providencialmente, de allá te va a levantar. Y no te va a levantar por lo que tú hagas o por lo que tú merezcas. No te va a levantar por lo que tú pidas o por lo que tú anheles o ambiciones. Te va a levantar porque Dios es fiel, porque Él ha hecho promesas eternas y porque Él no es injusto para dejarnos en sufrimientos eternos. Los sufrimientos son temporales, las circunstancias son temporales, las adversidades son temporales, pero Dios es eterno. Su justicia, su amor y su benevolencia son eternas. Gracias a Dios por eso. Jeconías, Dios levanta y construye. Y Dios puede hacer lo mismo contigo, con tu familia, con tu iglesia, porque confiamos en las mismas promesas. Aunque para el mundo no signifiquemos nada, Dios usa aún personas del mundo como instrumentos de bendición para nosotros y de bendición para su iglesia, porque el plan es de Dios y el plan continúa. Hay invasiones, hay circunstancias adversas, hay situaciones nefastas, dolorosas, angustiantes, agobiantes, pero el plan de Dios continúa fiel y seguro porque Dios levanta y construye. ¿Cuándo levanta? ¿Cuándo te va a levantar? Probablemente no va a ser hoy, probablemente no va a ser mañana, probablemente vas a completar 37 años en esa situación, o probablemente más, como Moisés 40 años en el desierto. Pero lo cierto, lo seguro, de acuerdo al carácter de Dios y de acuerdo a cómo Dios obra, es que Él te va a levantar y te va a construir y te va a edificar, porque ese es el plan de Dios con su pueblo y con su iglesia. Un excelente final para este libro, un excelente cierre para esta historia de tanto juicio y de tanta advertencia punitiva de Dios para Israel. Si bien es cierto, están en cautiverio, uno de los cautivos que menos se pensaba es ancestro de Jesucristo, registrado después en la genealogía, y a partir de él Dios va a levantar a los judíos para regresar. Ahora judíos ya no están solamente como vasallos babilónicos, sino que están a la par del emperador, comiendo en la mesa del emperador, dialogando con el emperador todos los días, recibiendo una ración de la mano del emperador, y eso va a facilitar el camino del retorno a la tierra de promisión. Inclinen su rostro, por favor. Señor Jesús, gracias te damos por tu justicia y por tu misericordia. Gracias te damos por tu providencia. Hay tantos datos en la historia bíblica que nos llenan de alegría y de esperanza, porque son los datos de tu mismo carácter, mostrándonos cómo tú obras en la historia y en las circunstancias para traer esperanza a tu pueblo. Señor, gracias porque muchas veces nos permites pasar prisiones y diferentes situaciones adversas, dolorosas, incomprensibles, algunas muy merecidas por nuestras propias acciones y otras por situaciones políticas y económicas de las cuales no podemos descabullirnos. Pero gracias te damos por Jesucristo, por su plan eterno de redención, y gracias por llenarnos de esperanza. Si bien es cierto, Jeremías es el profeta de los lamentos, el profeta del juicio, el profeta del suspiro, Señor, termina este libro no con un suspiro, sino con una nota de esperanza.
La historia está en las manos de Dios. Tú tienes el control de todas las circunstancias y aún de detalles tan pequeños como recibir la porción del alimento o en qué mesa me voy a sentar a almorzar, hace parte de tu provisión. Aún qué ropa me voy a poner y qué oportunidad voy a tener, hace parte de tu providencia extraordinaria. Gracias te damos. Gracias te damos porque Joaquín no terminó toda su vida en prisión. Más bien todos los días de su vida, después de estos 37 años, terminará en el palacio real, donde tú estás tejiendo adecuada y perfectamente los hilos de la historia, no pensando en la dignidad de un hombre, no pensando en el sufrimiento de un hombre que necesita ser vindicado, sino pensando en cómo tú continuarás la historia del pueblo y cómo tú mostrarás la genealogía de Jesucristo perfecta y fielmente. Tú levantas y construyes. No importa dónde hayamos caído, no importa cuánto sufrimiento e incomprensión tengamos, no importa cuántos anhelos frustrados pudiésemos tener, tú levantas y construyes porque tú eres Dios y porque tú eres fiel a tus promesas. Ayúdanos a entender tu carácter, a entender tu soberanía, a entender tu providencia y estar contentos, gozosos y seguros, aguardando el momento en el cual veamos ese cumplimiento de lo que hemos anhelado. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias porque no es por razón de Josías, ni por razón de Jeconías, ni por la amistad que surgió entre Jeconías y este joven emperador. Es gracias a ti que controlas de manera invisible los hilos de la historia y llevas en victoria todos tus planes para tu propia gloria, para tu propia excelencia, para tu propio reconocimiento, pero como un valor agregado nos permite ser beneficiarios de tus perfectos planes. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.